Mm. Bueno, ahí se está conectando nuestro hermano Rubén. Rubén, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Bien, ahí está. No, se ve que nos contactaba el audio de nuestro hermano Tony. Ujú. Faltaba levantar el volumen de micrófono. Hay que ir aprendiendo, ¿vio? Esta noche está complicado el Sí, tema. sí, ¿Cómo está así Rubén? es. ¿Todo bien? Pero bien, todo bien, todo bien. Bendecido y en victoria. Así es, así Estamos es. saliendo, mira, estoy controlando el transmisor perfecto, la emisión por Ebenecer, por YouTube, por Zoom, extraordinario. Es lo que Está quería bien la hacerme imagen, está bien la también. imagen, Sí, se ve bien. espectacular. Bueno, Rubén, vamos a compartir la palabra, lo que Dios pone en tu corazón en esta noche. Bienvenido sea. Necesitamos de esa palabra que refresca el alma y el espíritu. Ujú. Adelante, Así mi es. hermano. Bueno, bueno, quería compartir con todos los hermanos y hermanas que están en el aire en este momento a través de YouTube y de Zoom también, una porción de la palabra de Dios, creo que es bastante conocida, que está Sí, en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y para mí siempre ha sido un pasaje que a mí me ha caído siempre muy bien, siempre me ha gustado la historia, ¿no? De la conversión del primer gentil, ¿no es cierto? Que se conoce así, este, al primer gentil, o sea, al no judío, ¿no? Los judíos nos dicen a nosotros que nosotros somos goim, goim en hebreo, y significa gentil, o sea, gente que es no judía. Y se dice que había un hombre llamado Cornelio, que era centurión de una compañía llamada La Italiana. Este, el centurión era una persona, un militar de Roma, ¿no es cierto?, del Imperio Romano, que tenía 1000 soldados a sus órdenes, ¿no es cierto? Y es muy conocido el texto bíblico que cuando el centurión romano se le acercó a Jesús y le dijo que tenía un siervo, ¿no? Que estaba enfermo. Y este centurión le dice a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Eh, Jesús se sorprendió tanto, le dijo, grande es tu fe, sea hecho conforme a tu voluntad. Dice, de cierto os digo que ni en todo Israel he hallado un hombre que tenga tanta fe como tú. Este es el caso de ese centurión que no sabemos el nombre, pero en este caso sí sabemos el nombre de este centurión que vivía en una zona, una región que se llamaba Cesarea, Cesarea de Filipo, que está al norte de Israel. Yo tuve la bendición, la suerte, ¿no es cierto?, hace 3 años, 4 años atrás, de conocer de conocer Israel, de recorrer, digamos, ese país que no es muy grande, es como la provincia de Misión en tamaño, y en 4 o 5 días que estuve ahí, lo recorrí de punta a punta. Y la región de Cesarea está al norte de Israel, cerca del puerto de Haifa. Y bueno, en ese lugar, usted no va a creer, pastor, pero en ese lugar sí. todavía existe una lápida en piedra del lugar donde el apóstol Pablo le apeló al César, ¿no es cierto? Cuando él estaba por ser Sí. juzgado, ¿no es cierto? Él dijo, como él era ciudadano romano, él dijo, a César apelo para tratar de salvar su vida, ¿no es cierto?, de las acusaciones que le hacían los judíos, que solamente le acusaban porque, bueno, predicaba a Jesucristo y ellos no estaban de acuerdo con eso. Eso aún existe. Hay una piedra ahí Sí, en ese lugar, en un lugar donde hay muchos restos así de cosas antiguas, ¿no es cierto?, de reliquias, en fin, y esa parte está, ¿no es cierto? Y bueno, en esa región de, como es de Cesarea, Cesarea de Filipos, vivía un centurión llamado Cornelio. ujú, Y dice que Cornelio, la Biblia dice que Cornelio, capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, dice que Cornelio era un varón piadoso, dice. sí, Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso
y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, era un hombre, digamos, piadoso, una buena persona, un hombre que tenía buen testimonio de todos los judíos, también solamente de sus soldados que estaban a su orden, ¿no es cierto?, a su cargo. Y era un hombre de oración. Acá la Biblia Amén. dice, oraba a Dios Sí, siempre. Y en esa oración, dice, Cornelio vio claramente en una visión como a la hora novena del día. La hora novena del día son las 3 de la tarde, porque los judíos contaban el día a las 6 de la mañana, era el comienzo del día. O sea, la sí, hora novena son 9 horas, después de las 6 son las 15 horas, las 3 de la tarde. Dice, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, sí. Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Es decir, que acá le contesta el ángel de que lo que Cornelio estaba haciendo no era en vano. Hermanos, mis queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando, la oración que tú haces en secreto, dice que esa oración llega a la presencia de Dios como un suave perfume. Y nada de lo que nosotros hacemos, oramos en secreto, nada cae en el vacío, digamos. Y acá se ve claramente como Dios escuchó la oración, Dios veía el testimonio, ¿no? Como este hombre era un varón piadoso, daba limosna, y oraba a Dios siempre. Entonces Dios envió un ángel que le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice que Pedro posa en casa de un cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que haga. Quería salir un poquito del tema, ¿no es cierto?, y comentar que Sí, tuve la suerte, la bendición de estar en una iglesia donde era la casa de Simón Curtidor, en ese lugar donde vivía Simón Curtidor de la Biblia. sí, Acá la Biblia dice que es Jope. Jope es Iafo, es un puerto, digamos, dentro de la ciudad de Tel Aviv. La ciudad de Tel Aviv todavía, para mucha gente, muchos países sigue siendo la capital de Israel. Muchos no reconocen a Jerusalén como capital y casi todos los países, incluido la Argentina, tiene su embajada en la ciudad de Tel Aviv. Y la ciudad de Iafo, que acá se la nombra como Jope, es un barrio sí. dentro de la ciudad de Tel Aviv. Y ahora actualmente en ese lugar donde Pedro estaba, en esa casa de Simón Curtidor, ahora hay una iglesia. Y bueno, tuve la suerte de conocer ese lugar y de recorrer todo ese barrio, una ciudad antigua, ¿no? Es el barrio de Jope, está como hace 2000 años atrás, como de la época de Jesús, ¿no? Dice, ido el ángel, dice, que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. O sea, Cornelio le envía a Jope porque el ángel le dijo que en Jope había un hombre que le iba a decir todas las cosas que él tenía que... Porque el ángel sabía la necesidad, el hambre espiritual que tenía Cornelio, ¿no es cierto? Que era un varón piadoso, devoto de Dios. Entonces, el ángel le dijo cuál era la salida, cuál era la solución a eso. Que él le tenía que traer a una persona que vivía en Jope y le explicó exactamente cómo se llamaba, dónde vivía, todo con exactitud. Y dice que al día siguiente, dice, mientras estos soldados iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, dice, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, cerca del mediodía. Y tuvo gran hambre, dice, y quiso comer mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio, dice, el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual, dice, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, el ángel, le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo por 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, fue llevado de vuelta al cielo.
Dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, o sea, este lienzo que había bajado, que tenía cuadrúpedos de todo tipo, había reptiles, aves del cielo, de todo, ¿no es cierto? Él estaba perplejo qué significaba esa visión que había visto. Y en ese momento que él estaba meditando acerca de esto, de esa visión, dice, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo Amén. los he enviado. ¿Eh? Como Dios conocía, ¿no es cierto?, la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, tenía la certeza de que esas personas que venían a verle a él eran hombres enviados por Dios. Dice, Amén. entonces, Pedro dice, descendiendo donde estaban esos hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces Pedro, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Algunos de los hermanos que estaban con Pedro, cerca de él, también le acompañaron a Pedro juntamente con estos 3 hombres de regreso a Cesarea. Al otro día, dice, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y yo cuando estuve en ese lugar, ¿no es cierto?, comparé la distancia. Luisito, hay más de 80 kilómetros entre Dios Jope mío. y Cesarea. ¿Eh? Sí. O- También hay un dato importante cuando se estudia, ¿no?, la vida de Jesús, por ejemplo, sí, de Capernaum o sí. de el que está Corazín, cerca, Corazín, Nazaret, ¿no? Nazaret. Sí, Sí, Nazaret puede Nazaret, ser, donde él Nazaret se está cerca. crió. ¿Dónde él se crió? Bien, de En ahí Galilea. pasaba el río Jordán, Sí, bajaba por Judea y se iba hasta el lugar allá abajo, frente a donde está Jerusalén, y donde tenía el ministerio Juan el Bautista. sí, Según los cálculos teológicos, son 150 kilómetros que él hacía para llegar hasta ahí. sí, Fíjate, sí, sí, fíjate lo sí. que caminaba. Sí, 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 sí. Es probable, sí, sí. 3 años le estuvo haciendo esa rutina de caminar Ujú, 150 kilómetros, ida y vuelta varias veces en el año, claro. mientras que Juan el Bautista hacía el camino. Y junto con él todos sus discípulos, así que es tremendo, no hay nada prácticamente cerca, imagínate, si son 80 Claro, kilómetros. sí, exactamente. O sea, no es cerca, digamos, y por lo que dice el texto bíblico, en un día hicieron esa travesía. No sé qué medios habrán usado en esa época, 2000 años atrás, para hacer 80 kilómetros en un día, ¿no? Pero bueno, probablemente fueron a caballo, en fin. Sí, Pero a mí me llamó la atención la distancia, ¿no?, que hay entre Jope, que dice acá la Biblia, y Cesarea, ¿no? Cesarea de Filipo. Dice, al otro día entraron en Cesarea y con él los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, ¿no? Yo me imagino el deseo, la ansiedad que tenía Cornelio por escuchar la palabra de Dios, para ver cuál era el mensaje que Pedro sí. tenía para él. Dice que cuando Pedro entró, le salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, dice. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Amén. Y les dijo, vos, Pedro le dice, ¿no?, a Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por eso es que los judíos eran tan celosos de eso, de no juntarse, de no hablar, de no dirigirse a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, que por eso hay un pasaje de la Biblia donde Jesús le dice a sus discípulos, a los apóstoles que estaban con él, le dijo, me es necesario pasar por Samaria, ¿no es cierto? Vos sabés, Luis, que los judíos que estaban en Jerusalén,
para llegar a Samaria, pegaban toda una vuelta, ¿no es cierto?, para llegar, creo que a Nazaret, me parece, o no recuerdo bien qué Sí, ciudad. no podían Pegaban pasar por todo. Samaria. No, porque ahí estaban los gentiles, entonces ellos pensaban que si pasaban al lado ya se contaminaban. Entonces daban toda la vuelta, digamos, para no pasar por Samaria. Pero Jesucristo le dijo a los apóstoles, me es necesario pasar por Samaria, y se fue a Samaria. Y ahí fue que le encontró la mujer A la samaritana, ¿no es mujer cierto? samaritana. Exactamente, y dame de beber, le dice ella, ¿no es cierto? Bueno, conocemos ese texto bíblico, ¿no? Cómo Jesús le enseñó a los apóstoles, a los compañeros de él, que digamos que tenían que quedarse con los samaritanos y que tenían que dejar de lado esa idea de que los samaritanos eran personas abominables, digamos, impuras, porque para ellos Sí. ¿por qué? Porque los samaritanos eran judíos, pero no eran judíos puros, eran una mezcla. Los samaritanos se habían mezclado con los asirios y otros pueblos, entonces eran mitad judíos y mitad de otra nación. Entonces para ellos ya no eran judíos, entonces no querían saber nada, digamos, ¿no? No, no se hablaban entre No, sí, es el no término se, que dice la Reina no Valera. se hablaban, no se daban. Por eso una Sí. tremenda lección que Jesús le dijo, me es necesario pasar por Samaria, y pasó por Samaria, no pegó Amén. la vuelta como hacían los otros, ¿no? Así que bueno. Ese fue el que quebró Jesús fue que quebró las estructuras religiosas. Las estructuras, Siempre exacto. Jesús fue el que siempre hizo algo distinto a las Sí, normas así humanas es. Sí, que lógico, agregaban lógico. ellos. Y que nosotros también las tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Sí, En fin, a es veces verdad. también. Bueno, dice, Pedro entró, dice, salió con él a recibirlo, más Pedro, bueno, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para mí, le dice Pedro, un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces con ello le dijo, bueno, le explicó todo lo que había pasado, ¿no es cierto?, esa visión que había visto, Sí. y que se le apareció un hombre vestido un varón vestido con un vestido resplandeciente, y que le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego Amén. envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Amén. evangelio de la paz por Sí. medio de Jesucristo. Y ahí le dice, este es Señor de todos, el Señor Jesús. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y nosotros, le dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿A quién? A nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esa fue la predicación, ¿no es cierto?, que les dio Pedro. Dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro de Jope Sí. a Cesarea, dice, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque para los judíos, la mentalidad de ellos, el pensamiento de ellos, la salvación iba a ser solamente para los judíos.
O sea, aquellos judíos que como Pedro y los apóstoles y otros, escuchasen la predicación del Evangelio de Sí. Jesucristo y la aceptasen. Pero no pensaban que también para los gentiles estaba preparada esta salvación y también recibir la llenura del Espíritu Santo. Y se quedaron atónitos, dice, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, esto era ¿cómo se dice? La reflexión, ¿no es cierto?, que quería hacer acerca de la conversión del primer gentil, el primer gentil que se conoce de la Biblia, que recibió y no solamente él, sino toda la congregación, la familia de él y otras personas, otros amigos, no sabemos cuántas personas, probablemente haya sido 40, 50 personas que estaban ahí reunidos en la casa de Cornelio para recibir el mensaje de Pedro. Hambre por la palabra tenían. Y como todos, o sea, Pedro no terminó su mensaje y cayó sobre todo el Espíritu Santo. Y los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, pasmados, ¿no es cierto?, de que también este don del Espíritu Santo se derramase sobre los gentiles. Dice, porque les oían hablar en otras lenguas, como los judíos habían recibido en el día de Pentecostés. Sí. Estaban ahí en el aposento alto, y 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y le hablaban en otras lenguas, y otros decían, están llenos de mosto, esto, qué sé yo. Sí. Así que tremendo, ¿no es cierto?, este manifestar del poder de Dios en esta conversión de todas estas personas, ¿no? Que automáticamente fueron, a posteriori de eso, fueron todos bautizados, ¿no? Porque ya, ¿qué más señal había de que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y lo único que faltaba era el bautismo en agua, ¿no es cierto? Y que fue también lo que hicieron. Sí. Ahí se completó la obra. Pero lo importante que puedo rescatar del versículo 38, sí. Hay una palabra contundente allí. Sí. Si podés leer un poquitito. Sí. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo en la tierra haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay un detalle para mí ahí que aprendí, ¿no? Con respecto a la unción del Espíritu Santo. Sí. Acá dice, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. Ahí hay dos cosas. Sí. Hay dos cosas fundamentales. Espíritu Santo y con poder. Y con poder. Está separando al Espíritu Santo, digo en el sentido de terminología, y sí. Poder está hablando de la unción. Sí. Jesús tenía el Espíritu Santo que estaba con él para que lleve a cabo su obra poderosa, y también le acompañaba el poder, que es la unción, que es virtud. ¿Qué es virtud? Cuando la mujer le tocó el manto, le dijo, alguien me tocó y me sacó virtud. Sí. Eso significa porque poder. Ha salido virtud de mí. Exacto. Dice, con poder ungió con el Espíritu Santo, y siempre hago esta diferencia porque realmente el Hijo de Dios tiene que tener estas dos cosas. Sí. Evidentemente tiene que tener estas dos cosas. Sí. Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret fíjate el detalle importante, lo ungió con eso para que esté haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sí. Cosa fundamental. Podemos tener el Espíritu Santo, pero si no tenemos la unción, sí. La unción, creo que hablando días anteriores, por ahí se te recordará, Messi, estoy volviendo a tener esa comunión plena del Espíritu Santo a través de la oración, y mi oración ahora es distinta. Siento que hay unción, hay poder. Exacto. Y a mí me alegraba que a través de la oración podemos recuperar eso. Sí, no solamente, es decir, la persona que acepta a Cristo, que se bautizó, por ejemplo, ya tiene el Espíritu Santo. Sí. Pero le falta la unción. Y claro. Gloria a Dios que la unción la obtengamos
a través de la oración. Y la Así unción es. hace que sean sanados los oprimidos, Sí, los libertados, oprimidos por el libertados. porque el 99, para no decir el 100%, el 90% de las enfermedades son espirituales. Es así, es así. Un detalle, ¿no? Importante. Sí, sí, sí. Y debe ser ese el problema que tiene este hermanito, que esta hermana tanta oración pedía, que todos los estudios le daban que no tenía nada, que no tiene nada, los Sí. médicos no le encuentran nada, y está ahí. Y eso pasa cuando realmente es un trabajo espiritual. En los Sí, estudios es que no va a salir, es decir, claro. una influencia espiritual no va a salir en la No va, tomografía no va, o en no va una a salir. radiografía, no, Sí, no, en un análisis de sangre tampoco. no. Bueno, mi querido hermano Rubén, hoy podemos compartir la palabra con esta hermosa audiencia y compartir con cada uno de nuestros queridos hermanos que nos costó un poquitito hoy, te Sí, aclaro. exactamente. Nos costó, había no sé, algo no andaba, me rechazaba el enganche, después intentó Tony, no Sí. pudo levantar, faltaba levantar volumen de micrófono, eso es todo. Pero bueno, hay que Ah, ir correcto. aprendiendo. Exactamente. Pero bueno, doy gracias al Señor porque ya podemos estar en marcha en esta hermosa noche. Así Así es. que, Rubén, gracias por comunicarte con nosotros y compartir la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad también que me das, ¿no? Para compartir esta precioso pasaje de la Biblia. Siempre, muchas veces dije, algún día si me dan lugar para predicar, me gustaría predicar sobre el capítulo 10 de los Hechos, ¿no es cierto? Y bueno, Sí, ahora Dios preparó el momento, ¿no es cierto? Y a lo mejor ahora este mensaje, estos pasajes, ¿no es cierto?, que están en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quizás van a ser muchas más personas que están escuchando, de las que por ahí pueden escuchar en un culto, ¿no? Que, digamos, exactamente. así que gracias a Dios que por este medio, por este avance también de la tecnología, ¿no? Muchas personas van a conocer este pasaje y van a saber, ¿no es cierto?, un poco de la historia, ¿no? De cómo comenzó la predicación del Evangelio a los gentiles, ¿no? Que este es Amén. el primer antecedente de conversión de gentiles en Jerusalén, en Israel, digamos, en la tierra de Palestina, ¿no? Amén. Así, Bueno, entonces, Rubén, se- ahora ya viene el otro varón exactamente, de Dios que va el a pastor cubrir tu Juan. turno allí. Exactamente. Vamos a escucharlo a él Bendiciones, Rubén. entonces. Dale, Bueno, muchas bendiciones. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Bendiciones. Hasta luego. Bueno, ahí le tenemos al pastor Juan Leguizamón. Bendiciones, pastor, ¿cómo está? Ahí andamos, pastor, todo bien en esta noche, viendo que no se podía comunicar, pero bueno, es así nomás, así es la situación. Había algunas pequeñas, gran trabas, pero Sí, todo estaba correcto, todo estaba bien así. sí, Pero bueno, no, en ese aspecto soy detallista, pero había algo que no andaba. Como le sí. dijo eh, un hermano, ¿no? Y se le pegué una orada y se solucionó. Flor de término, ¿no? Le pegué una orada y se... No. Y hay que realmente recurrir a la oración para poder alcanzar victoria en todo siempre. Sí, así es. ¿Cómo fue tu día, siervo? Hoy estuve justamente pensando en muchas cosas. Obviamente que lo que veo que está ocurriendo en el mundo específicamente y pensando en cada uno de nosotros, pensando en la iglesia, pensando en las cosas de Dios, en la venida del Señor, que eso es lo más importante. Yo particularmente pienso en la venida del Señor y en la posibilidad de la gente Sí, que conozco que sea salvo, de la gente de la iglesia, de los hermanos, de la familia, de la gente que tenemos cerca. Y uno siempre piensa en los seres queridos y la gente que está cerca, ¿no? Que la venida del Señor es tan inminente y pareciera que hay muchos cristianos que esa parte no entienden. y qué bueno, yo, es decir, de parte mía, ¿no? Ora a Dios para que eh, el común de la gente pueda entender la situación de los tiempos que estamos viviendo de acuerdo a lo que nos dice la Sagrada Escritura, porque eso es fundamental. Hay gente que está dando gracias a Dios solamente por, no sé, por el vivir, por el estar bien, pero la pregunta va más allá. ¿Están teniendo en cuenta el tiempo que estamos viviendo? Y
y hay gente que no cae. Como que esto va a pasar y todo, sí, va a pasar y va a continuar, y viene el derrotero seguro, según la palabra del Señor. Pero oramos a Dios que se han abierto el conocimiento, ¿no?, de cada uno, de los que inclusive nos están escuchando en esta noche, a través de la 106.7, que está saliendo perfecto en tiempo real, Sí. y bendecirles, ¿no?, en el nombre de Jesús, y que tengan conocimiento de lo que, evidentemente, esto que está pasando es una preparatoria muy fuerte a lo que se viene los días finales para el pueblo del Señor en la faz de la tierra. Así que, Pastor Juan, todo suyo el micrófono allí. Escuchamos la palabra. Adelante en el nombre de Jesús. Bueno, justamente estaba meditando esta tarde, hablando específicamente de los días que estamos viviendo, pensando en la situación que está viviendo y pensando si el pueblo de Dios se da cuenta de lo que se viene, que eso es lo más importante. Porque bueno, yo voy a leer acá en Timoteo, 2 Timoteo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, estamos en ese tiempo que la Biblia dice que son tiempos peligrosos, y también dice que hay que soportar las aflicciones, cosas que muchos de los cristianos quieren huir de las aflicciones. Creo que realmente todos queremos huir de las aflicciones, pero es algo que tenemos que pasar, es algo que el cristiano debe pasar, que la persecución y la tribulación, estar atribulado, porque hoy cómo nos sentimos, y nos sentimos atribulados porque lo que menos quiere el gobierno, la política, que las iglesias se abran, y es lo último que se va a abrir y nadie piensa en ello. Y es lo más importante, la iglesia, porque gracias a eso todavía está en pie, aquí la tierra sigue todavía en vigencia, digamos, gracias a la iglesia de Jesucristo. Pero la preocupación es todo lo que está sucediendo, y que podamos estar de pie delante del Señor cuando Él venga, porque es tan claro lo que está sucediendo. Y yo me preguntaba si muchos cristianos están sabiendo lo que está sucediendo. Yo creo que es tiempo de poner en práctica la palabra en la parte que dice, buscar primero el reino de Dios y lo demás, y su perfecta justicia y lo demás te será añadido. Creo que es el tiempo perfecto para poner por obra esa palabra, practicarla, porque hoy el mundo está preocupado por la economía, y creo que si la gente está al tanto de muchas cosas que están circulando en internet y en todos los noticieros, que la verdad es esta, que quieren comenzar con el nuevo orden mundial. Esto es algo bíblico, pero los cristianos tenemos que estar más que nunca aprendidos del Señor. Esa es mi preocupación, que cada hogar, que cada familia tenga su prioridad en Jesucristo. Y después viene lo demás, como dice una palabra, podés construir, podés seguir haciendo, construir tu casa, podés hacer el proyecto que tengas, pero hoy más que nunca tenés que dejar de lado muchas cosas materiales que te impedían servir realmente a Dios. Eso es lo más importante, porque también otra palabra que decía en Timoteo, hablando Pablo a, a Timoteo, ¿no? Procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tenemos que presentarnos ante Dios usando bien la palabra de verdad, y eso requiere tiempo, requiere que el tiempo de tu vida le dediques a Dios para adquirir conocimiento. Y toda esta situación que está ocurriendo hoy en el planeta Tierra, uno está más preocupado por las cosas materiales, porque si vas a perder el trabajo, que si vas a volver a trabajar alguno en otras situaciones, si vas a poder salir. Y la verdad es que tenemos que dejar la verdad, el que ama a Cristo tiene que dejar las cosas en la mano del Señor, seguir adelante, seguir proyectándose, porque no sabemos el día ni la hora. Pero Dios ya nos aclara con muchas profecías que hay escritos desde hace más de 2600 años. La profecía de Daniel creo que ocurrió a más de 2600 años, y hoy recién se está cumpliendo en nuestros días, porque
El ángel cuando habló con él le dijo, sella estas palabras porque son para que sean entendidas recién en el tiempo del fin, y ahora es el tiempo que estamos comprendiendo lo que es la profecía del Apocalipsis de los últimos tiempos, porque antes nadie entendía. Entonces, muchas cosas vemos en el ámbito de la palabra que están cumpliéndose. Y Jesús dijo que debe cumplirse hasta la última coma, la última tilde de la palabra para que Él vuelva. Y yo creo que estamos en ese tiempo que falta una coma, una tilde para que Él regrese a buscar a su pueblo. Pero la preocupación es la gente que amamos, la gente que está dentro de la iglesia, que está hace años en la iglesia, ha conocido, ha adquirido conocimiento. Yo creo que Dios en este tiempo nos está dando la última oportunidad de ponernos a cuenta con Él. Y yo creo que hay que saber aprovechar como gente que amamos a Dios, como cristianos, que si realmente amamos a Dios, tenemos que apartarnos de aquello que nos hace mal, tenemos que apartarnos de aquello que impide la completa entrega al Señor. Y así como Pablo le hablaba a Timoteo, diciéndole que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Y lo más importante es guiarnos por la palabra de Dios, por lo que está escrito. Y a mí me sorprende particularmente ver el cumplimiento de la palabra en nuestros días, porque yo creo que hace un tiempo atrás, desde hace un tiempo, que venía diciendo que, conociendo un poco de la palabra, que nosotros somos la generación que podríamos ver la venida de Jesús, la segunda venida. Y lo decía, y hoy que está sucediendo esto me sorprende, porque lo decía porque estaba escrito, pero en realidad hoy me he dado cuenta que es una gran verdad, que somos la generación que podemos ver la venida del Señor, que podemos degustar del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y eso depende de nosotros, y esa es la preocupación, esa es mi preocupación, que los que amamos a Dios estemos ahí preparados para la venida del Señor. Y por ahí la gente, hoy hablaba con algunas personas y están, que no son cristianos, ¿no? Y estaban preocupados por las cosas del mundo. Y como saben que yo soy pastor, me estaban haciendo preguntas y yo veía el rechazo, sentía, mejor dicho, el rechazo de ellos. Pero igual le hablaba de la verdad de la palabra. Vine de ahí un poco apaleado, pero bueno, igual le hablé de la verdad de la palabra. Pero bueno, el problema de ellos era la economía, que eh, lo que está en la mente de la gente hoy es lo que dejó Macri, lo que dejó Cristina, y me hablaban de ese tema y yo le miraba y pensaba, ¿no? Lo que necesitan realmente es del Señor, y Dios va a arreglar, o sea, tu vida va a arreglar el Señor, tu economía. El Hijo de Dios tiene la economía en la mano del Señor, y la preocupación del mundo es esa, la economía, pero mi preocupación es que el cristiano no esté tan preocupado por la economía, sino por su salvación, que cuide su salvación, que si sabe que cada uno sabe cómo está delante del Señor, y depende de nosotros. Depende, la verdad que la salvación depende de nosotros, porque el Señor nos regaló la salvación, es por gracia, pero depende de nosotros apropiarnos de esa salvación y cuidar. Entonces, hay otra palabra que habla también acá en Tesalonicenses, que dice, hablando de la venida del Señor: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, yo pienso, ¿no?, en la iglesia del Señor, que somos hijos del día. Entonces, no puede ser que a mí la venida del Señor me sorprenda. No puede ser que me sorprenda, no puede ser que yo tenga mi mente y mi corazón y mi fuerza puestan más en mi trabajo, en mi proyecto, o en la parte económica, que en el Señor. Eso es lo que a mí me preocupa, que aquel día sorprenda a muchos hermanos que están preocupados por si sube el dólar, ya sabemos que el mundo, dice la Escritura, que va a un derrotero seguro, ya sabemos eso. Y sabemos que el que cree en el Señor le va a guardar, le va a librar y no le hará falta de ningún bien, dice.
Y si yo estoy creyendo la palabra, entonces tengo que dejar de preocuparme tanto por las cosas materiales y dedicarme más a las cosas de Dios, sin descuidar obviamente mi trabajo, siendo responsable, siendo un buen cristiano para que todos vean lo que yo soy como cristiano, como trabajador. Pero veo de una forma preocupante que los cristianos están más pensando en el trabajo, pensando en el dinero. Y yo la verdad que desde hace un tiempo, yo particularmente, dejé de preocuparme tanto por el tema material, porque inclusive mi esposa que trabaja, ella trabaja en blanco, digamos, cobró recién ayer y me llamó todo Argentina para cobrarme porque todas las boletas vencen el 10, el 8 y no me hice ningún problema, tampoco me puse nervioso porque sabía que iba a pagar, sabía que iba a cobrar porque en el trabajo de ella le pagó la mitad el patrón y la mitad el gobierno, entonces el gobierno le depositó el 15 la plata. Y bueno, pero yo veía, por ejemplo, personas que trabajan con ella preocupados, que tenían dolor de cabeza, que estaban mal porque no cobraban, y si igual vas a cobrar. Una persona que se comporta de esa manera es porque tiene su corazón puesto únicamente en el dinero. Entonces, lo que a mí más me preocupa es los que somos cristianos. Tenemos el corazón, estamos pensando en la venida de Jesús. En esa palabra pensaba que decíamos anoche que el que cree en la venida del Señor ya es salvo. El que espera que Jesús venga ya es salvo. Pero lo doloroso y preocupante es que el cristiano de hoy yo veo que no está pensando en la venida del Señor. Está pensando en todos los días ver cuántos casos hay de COVID, cuántos mueren y si ya se descubrió la vacuna, si ya puede salir a trabajar. Pero por eso yo creo que Jesús decía cuando Él vuelva a Yaref en la tierra, decía Jesús. Porque en este tiempo que ha crecido de una forma exponencial la economía y todas las cosas, la tecnología, hace que el ser humano tenga más atracción por lo material que lo espiritual. Entonces yo quiero que en esta noche los que amamos a Dios, le demostremos a Él cada día que amamos a Dios y más que nada nos preocupemos más por la salvación, porque lo material, dijo el Señor, que no te va a hacer falta de ningún bien. La palabra dice que nunca he visto un justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Dios te va a dar todo lo que necesitas, pero tenés que, si esperás que Jesús venga a buscarte, tenés que dedicarte más a Dios y eso es dedicarle más tiempo a Dios, más tiempo de tu vida, más horas de tu vida, dedicarte a la lectura de la palabra, dedicarte a la oración, dedicarte a hablar de Cristo. Y en este lugar que me fui hoy día, veía un rechazo, pero impresionante como nunca. Yo digo, bueno, están empeorando esta gente en vez de mejorar. Había un rechazo que salí, apenas salí con dolores por todos lados. Pero bueno, estábamos hablando, me preguntaron cosas de Dios. A mí me gusta porque cuando alguien me pregunta, yo le contesto por la palabra para que aprenda o porque la palabra de Dios es eficaz, dice. Entonces yo le contesto con lo que está escrito. No es una opinión, sino es una respuesta de lo que está escrito. Y a mí me gusta cuando la gente me pregunta porque le digo la verdad, aunque no le guste. Porque es mi deber, si conozco la verdad, decir la verdad. Porque Dios me ha mandado a hacer eso, entonces nos ha mandado a predicar el Evangelio. Y el verdadero Evangelio no ha cambiado ni va a cambiar, que es el del arrepentimiento y cambio de vida. No existe otro Evangelio. Y eso es lo que se ha perdido en este tiempo en el mundo. Por eso Jesús decía que cuando Él volviera, si encontraría fe en la tierra, porque la gente está muy preocupado por las cosas materiales más que por lo espiritual. Y es doloroso cuando viene de parte de los cristianos, porque estamos conociendo la verdad y tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos da. Tenemos que aprovechar porque dice la palabra que somos hijos de la luz. Entonces, aquel día no me puede sorprender a mí porque yo estoy en continuo contacto con Dios, porque Dios siempre que hace cosas, así como ya en el Génesis, cuando Dios dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y dice la palabra que Dios dijo que le iba a avisar a su amigo Abraham, le iba a contar lo que iba a hacer, y así a nosotros Dios nos está hablando a través de sus siervos, los profetas, a través de los hermanos, que Él está cerca, que su venida está a las puertas, que nos preparemos para encontrarnos con Él, y eso es lo que tiene que hacer el cristiano hoy. A partir de hoy digo yo que, bueno, este es el día que Dios ha escogido. Prepárate para encontrarte con el Señor
y hacé todo lo demás, porque nadie sabe la fecha y la hora. Hacé todo lo que tenés que hacer en tu vida, proyectate, pero prepárate para encontrarte con el Señor. Esa es la palabra que quería compartir hoy. Amén. Tremendo. Toda la bendición de Dios para su vida, pastor. Y Amén. verdades que pega fuerte. Porque podés leer el primer versículo que leías al comienzo. Segunda de Timoteo 4. Ujú. Esa palabra es tremenda. A ver, la primera palabra que leí Ujú. dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo conmoción de oír, se Mm. amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es una realidad hoy, Sí, ahora. Yo tengo entendido con los años que tengo de cristiano, que me crié en el Evangelio, eh, estos tipos de predicadores hoy día ya no saben qué argumentar con todo lo que está pasando. sí, así es. O hacen un clic o van a tener que continuar o admitir realmente y manifestarse a quién realmente lo sirvieron en todos estos años. Esto es Sí, contundente. sí, así es. Que Dios nos ayude, ¿no?, a que Él nos libre cada día más de los lazos del enemigo del alma y que aquel que está confundido pueda tener el privilegio de ser alumbrado por la luz del Espíritu Santo, la luz de su santo evangelio. Sí, así es. Bueno, pastor querido, términos finales y nos despedimos. Bueno, bueno, bendiciones para toda la iglesia, para todos los hermanos y Amén. el mensaje de esta noche es que cuiden que amen su salvación. Amar a Dios es Sí, amar a la salvación. Y eso es lo amén. más importante. Un abrazo, varón, en el nombre de Jesús. Abrazo, pastor. Toda la bendición de Dios para tu vida. Bendiciones. Amén. Bueno, ahí bendecimos a nuestro querido pastor eh, Juan Ramón. Damos gracias al Espíritu por ello. Damos gracias al Espíritu porque evidentemente esta palabra viene como anillo al dedo, ¿no? Fíjese lo que dice en 2 Timoteo 4, él compartía al siervo el 3. Del versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Luego dice en el 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que ahora Dios nos manda a ejercer. La paciencia, porque evidentemente el hombre y la mujer que está lejos de Dios, al no entender nada, usado por el enemigo del alma, inclusive, mira, esto es tremendo, entra en un estado excepcional que lamentablemente va a confrontar. Pero hay que tener paciencia con estas personas, porque su alma también vale. Y Jesucristo pagó, fíjese bien, esto está bien claro y contundente, Él pagó un precio muy caro, precio de sangre. El enemigo del alma está trabajando arduamente para poder, mire, esto es así, para poder ganar terreno y llevarse almas a la muerte eterna. Pero a través de Jesucristo tenemos la oportunidad, usted y yo, que conoce la palabra de Dios, a hablarle a otros que están mal, están desesperados.
Uno puede hablar, puede dialogar, puede ver. Hay hombres y mujeres que están decepcionados con la propia vida. Esto es así, créamelo, es un problemón. Pero más allá de todo eso, en el nombre de Jesús, en este momento, levanta tu mirada, porque Dios allí quiere bendecirte, quiere restaurarte, en el nombre de Jesús, y tengas, mire, sos un privilegiado si podés hablar de la palabra de Dios a otro. Son tiempos cruciales donde Dios requiere de cada uno de nosotros ese esfuerzo mancomunado, porque salieron, mire, de años que se viene predicando en la época del apóstol Pablo, ya había gente contradiciéndolo, en una de las ciudades donde a él le apedrearon tanto, le lastimaron y le dieron por muerto, le tiraron fuera de la ciudad como ya está, ya murió. Pero sin embargo, él estaba con vida. Se restauró de allí y los propios compañeros de él que tuvieron que huir porque si no le iban a matar a ellos juntos, él se levanta y le pregunta a todos sus ayudantes allí y le dice, ¿dónde está la puerta de la ciudad? Pero Pablo, ¿qué haces? ¿Dónde está la puerta de la ciudad? Quiero volver, estaba. Obviamente eso demuestra que estaba aturdido. Le apedrearon hasta decir basta, lo dejaron en estado de coma. De allá el Señor lo levanta. Y él todavía pregunta, porque él sabía que ahí adentro de esa ciudad había alma, y hay almas como en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra nación, todavía en este mundo, hay almas que necesitan conocer el amor de Cristo. Ese amor que es único. El amor del hombre, del ser humano falla, pero el amor de Dios no falla. El amor del Señor suple y cubre necesidades, el vacío interior. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer. Ese corazón que tú tienes, ese lugarcito, no lo va a llenar el dinero, no lo va a llenar los placeres de la vida, no lo va a llenar. ¿Está en este momento practicando eso? Pruébaselo. Porque llegado el momento, le agarra aflicción de espíritu. Llegado ese momento, le agarra desesperación. Llegado el momento, fíjese, alguien se enferma nomás en la familia. ¿Qué harás? La gente se pone mal. La gente está en un estado totalmente de desamparo al no tener a Cristo dentro del corazón, al Espíritu Santo o en quién creer. Yo te invito en esta noche que hagas la prueba de creer a Jesucristo, de creerle al dador de la vida, de creerle a aquel que reina y vive por siempre. Tengo cientos de miles de testimonios de hombres y mujeres que en todos estos años han experimentado darle el sí al Señor, de creerle, de tomarle como su Salvador, de aferrarse en fe, porque hay algo importante, Jesucristo no es religión, y eso es lo que más me apasiona de su santo evangelio, que Él no es religión. Cuando otros hombres y mujeres hacen de la religión su vida, son personas huecas, son personas vacías. Y cuando Cristo entra con su Espíritu Santo y Él lo llena en todo. Y esa es la promesa de Dios. Por eso en esta noche esta palabra que venía, fíjese, a los hijos de Dios, que inste a tiempo, que hable. Hay hombres y mujeres que justamente quiebran, ¿no? Escuchar que en esta época de la cuarentena, por ejemplo, hay una gran cantidad de personas que entraron ya en el estado de separación. Algunas mujeres u hombres han abandonado así como está la casa y se han ido, no quiero saber más nada, se terminó, no va más. Que Dios te guarde. Y si estás en ese problema, prendete de Cristo. Que Él puede solucionar tu problema. Él puede levantarte con mano fuerte. Si la situación económica, como decía el siervo de Dios, hay muchos que están pensando solo en lo económico. Hacete un alto, eso es pasajero, la plata va y viene. Pero lo de la salvación es para vida eterna.
Hacele caso a Dios. Hacele caso a sus promesas. Préndete de Jesús. Vale la pena. Préndete del Señor. Yo te insto en esta noche a que tome una decisión en tu vida de tenerle a Jesucristo como Señor y Salvador y autor y consumador de la vida. Hacé la prueba. Probaste tantas cosas. Probá con Cristo. Te insto a que tomes esa pequeña y gran determinación que va a tener un cambio fundamental tu vida, tu hogar, tu familia, los tuyos, en el nombre de Jesús. Y les exhorto con paciencia. Exhortar significa hablarle con amor. Y hoy es un tiempo donde Dios todavía está hablando con amor. Hoy Jesús es nuestro amigo. Hoy Jesús es nuestro intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que como le decía Pablo a Timoteo en la primera carta, él escribía esta palabra contundente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 5 y 6. Este mediador hoy está a tu favor. Dice que si pecado tenés, tenés un abogado. Si has transgredido, el Señor te perdona. Estamos en la era de la gracia. Esto no es apología al pecado, sino que si te equivocaste, abogado tenés. Y sentiste ya perdonado si solamente tomaste la decisión en tu corazón de pedirle perdón al Señor y acercarte al trono de gracia. Hoy el Señor te perdona, te restaura y te levanta. Más si eres un hijo de Dios que te has apartado del camino del Señor. Si sos una oveja descarriada de su santo redil, Él quiere traerte, Él quiere llevarte a victoria, Él quiere sacarte de esa situación límite que estás viviendo. Créelo en el nombre de Jesús y Dios te va a dar esa solución, esa bendición, te va a restaurar, te va a transformar y te va a dar nuevas fuerzas. Te invito en este momento a que tome esa determinación. Por eso que en esta noche nos ocupamos de hablarte de la palabra de Dios. El apóstol Pedro habló de esta gran realidad, que muchos la tienen por tardanza. Es decir, lo que es de Dios lo tienen en poco. Pero la situación cada vez está más difícil. Y va a ser más difícil. Porque el mundo va a estar en peores aprietos. Es decir, ¿pero qué te estoy predicando? Desánimo, desaliento, te vas del diablo. No, quédate allí, por favor, quiero decirte la posta. Lo que está escrito te quiero decir, no te quiero modificar. Porque yo puedo leer la palabra y decírtelo, mi parecer. No, yo quiero transmitirte lo que está escrito. Entonces, voy a decir, bueno, a ver, claro, ¿qué está predicando? Abrí tu Biblia, corroborá, lee. Estuvieron hablando esta noche el hermano Rubén, el pastor Juan. Y yo quiero cerrar contigo esta charla en esta noche. Quise que comparta con nosotros también el devocional nuestro hermano Tony, que, bueno, en próxima reunión va a tener a punto su nivel de micrófono y se va a escuchar perfecto, porque estaba conectado. Pero bueno, seguramente Dios no quiso, vaya a saber. Dios todo tiene su tiempo, es probar paciencia. Yo estaba esperando ansioso compartir con Tony, pero bueno. A tiempo y fuera de tiempo tenemos que hablar. ¿Cuántas personas, imagínate, tiene un hijo enfermo y sale a pedir ayuda justamente a quien no le va a ayudar? Sale a pagar tarifa a quien no le va a dar una mano. Sale a pedir socorro a quien no le va a socorrer. Pero yo te invito a alguien que le clames y ese se llama Jesús. Él te va a socorrer, Él te va a entender, Él te va a comprender. Hay alguien que dijo, y fue esta mujer que estaba enferma, estaba defenestrada de la sociedad, pero ella sabía que Jesús iba a pasar por allí. Hoy Jesús está pasando por tu casa a través de esta transmisión. Tómalo simbólicamente. Jesús pasa por tu casa. Pero decís, déjale que pasen. Están hablando de este Jesús, vaya. No, hacete un alto, analiza qué situación estás teniendo. ¿Qué problema estás pasando? ¿Cuáles son las circunstancias que estás enfrentando?
¿Cuál es el problema que ahora Dios quiere que solucione? Y no sabes cómo. Porque hay noches que no dormís. Hay noches que no pegás un ojo. Hay noches que estás mal. Hay noches que hablás y le decís, Dios, si realmente existís, pegame, tirame la soga. Bueno, hoy el Señor te está tirando una soga, una de las tantas que ya quizás te tiró en la vida, pero prendétela. Prendete de la soga que se llama Jesucristo y Él te va a levantar. Su poder te va a restaurar, su poder te va a cambiar, su poder te va a transformar. Él tiene ese poder que emana de esa mismísima cruz. Hoy está disponible para los que le creen. Por eso te invito en este momento, en el nombre de Jesús, a que aceptes a Él como tu Salvador. Hay una palabra que nos habla sobre esta decisión importante que nosotros tenemos que reconocer. ¿Le aceptas a Jesús como Señor de tu vida? ¿Crees que Él murió por ti en la cruz? ¿Crees que Él resucitó por ti? Bienvenido sea entonces. Ya eres mi hermano. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Hoy tu nombre pasa a estar escrito en el libro de la vida. Dice la palabra en Romanos 10, capítulo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vas entendiendo? Pero tú me dices, ¿salvo de qué? Estamos hablando de vida eterna. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Acá dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Crees que Jesús resucitó? Hay gente que no cree. Entonces no puede ser salvo. Pero el que cree ya es salvo. Hay otra palabra contundente. Cuando estamos hablando de la venida de Cristo, fíjese que él decía esta palabra y él le hablaba, y yo quiero compartirte porque cuando muchas veces me gozo en decir que el que cree en la segunda venida de Cristo, que él viene a buscar a su pueblo, cuando dicen los evangélicos hablan del rapto, sí, esto va a ser verdad, y es verdad. No sabemos el momento, porque Jesús mismo dijo, solamente Padre Dios sabe cuándo va a ser la segunda venida. Bien, ahora hay un punto, no todos creen en la segunda venida, pero si tú hoy le dices, Señor, yo creo en tu segunda venida, el Señor ya te toma como un salvado. Dice la palabra, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Dios va a dar esa corona de justicia a los que guardaron, pelearon la batalla, acabaron la carrera, guardaron la fe. Esa corona de justicia está para ellos, está para nosotros. Dice, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman su venida, si amas su venida, sos salvo. La corona de justicia está guardada para ti. Y esto es acción de fe. Es decir, el evangelio o creer en Jesucristo es fe. Es actuar en fe. Solamente creer por fe. Y la fe sin obra es muerta. Entonces, tú te activas creyendo en Cristo, y al Cristo de la gloria entrar en tu corazón, ya comienza a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, tu forma de vivir. Amás a la familia, amás el hogar, amás todo. Amás la sana costumbre que está escrito
en la verdad de la palabra, que hoy día, como ya se viene anunciando con el nuevo orden, esto ya va a carecer de valor. Pero hoy estás a tiempo de aferrarte a ella y cuando venga su segunda venida, Él te tome por salvado. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Yo quiero orar por ti. Quiero clamar al Señor junto contigo en la noche de hoy. Quiero hablar con el Maestro. Sí, no sé cuál sería tu problema. Hoy hablaba con una hermana y me contaba de las cosas que Dios está haciendo en su vida, que Dios comenzó a hacer. Me comentaba de las deudas grandes hace 6, 7 meses que ella tenía, de años. Y en estos días de crisis, escucha esto es tremendo. No le voy a dar el nombre porque es el testimonio de ella, pero en algún momento ella va a contar porque quiere contar. Yo quiero decirte en este momento, en el peor momento de crisis, ella alcanzó victoria. Y hoy le podía escuchar y ver, agradecer a Dios y también ver sus lágrimas corriendo en su mejilla. Si me está escuchando y viendo en este momento, la bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno cuando alguien, como el apóstol Pablo decía, inste a tiempo y fuera de tiempo. Y tuve la oportunidad de instarle a ella a que se prenda de Jesús, que crea en Él. Ella lo hizo. Y en el peor momento de crisis, Dios empezó a restaurarla, a sanear deudas que eran grandes, comenzar a depender de su propio trabajo y profesión. Ese es el poder que tiene el Cristo que yo te hablo. Pero como decía ella, y yo quiero decirte en esta noche también, la acción principal es activarse y Dios nada te va a dejar faltar. Empezando por la acción de fe. Hay alguien enfermo, tú le clamas a Jesús, Él sana. Acción loca, y no sé. Justamente Dios va a escuchar a los que le claman, pero hay que hacer ese acto de clamarle. No quepa la menor duda que Él va a venir a tu encuentro. Si en esta noche le decís, Señor, me cansé de la vida. Señor, me cansé de tener estas luchas en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia. Quiero una solución. Él va a venir a dar una solución. Va a traer paz, tranquilidad, sosiego a tu alma y a tu espíritu. Respuesta Él va a traer. Por ello quiero bendecirte en esta hora en el nombre de Jesús. Quiero orar por ti. Y sé que Dios te va a dar el milagro. A través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Quiero que le hagas reverencia a Él. Que le honres en este momento. Él derramó su sangre, hizo el sacrificio máximo. Esta palabra que Él dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Pablo decía, si creyere también en la segunda venida. La corona de vida está preparada para los que aman su segunda venida. Si amás, ¿lo crees? Yo le traduzco con esos términos, ¿no? Que el que cree ya es salvo. Cuesta, ¿no? Porque en el estado natural y natural del pensamiento humano es imposible de creer algo así. ¿Cómo hablar de un rapto? ¿Cómo hablar de que van a desaparecer? ¿Cómo hablar de que hay vida eterna? Sí hay, porque Cristo lo habló. Miles de años hablaron los profetas que un día vendría un Salvador y vino. Dios usó a María, puso en su vientre por obra del Espíritu Santo a Jesús y vino. Él, por boca de Él, dijo que tendría una segunda venida. Bueno, yo estoy esperando. Yo te invito a que lo esperes también. Y que ames su segunda venida, la corona de justicia te espera. Quiero orar por ti. Quiero bendecir tus días como siervo de Dios. Inclusive lo que has luchado en esta semana. Y Dios te sacó adelante.
Dale gracias al Señor. Y de cuántas cosas más te libró y que tú ni estás sabiendo, pero Él te libró porque envió sus ángeles. Y Él creó ángeles al servicio de los hombres. ¿Puede darle gracias a Jesús? Quiero orar contigo. Oh Padre, Dios de toda gracia, Señor Dios de todo poder, Señor, en esta noche de sábado que tú nos permites estar hablando tu palabra, instando a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret, toma, Señor, en tus brazos y anota sus nombres en el libro de la vida. Todo aquel que cree en esta noche en ti, tú no lo vas a dejar avergonzado jamás. Anota su nombre, Señor. Tenlo, Señor, en tus brazos, en tus manos esculpidos, Señor. Y guarda, Señor, su vida, su hogar, su familia para tu venida, Señor. Sosténlo, Señor, en esta noche. Señor, que el que está enfermo sea sano en el nombre de Jesús. El que está oprimido, Señor, sea liberto en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. El que está con aflicción de espíritu, el que está con estado de desesperación, el que está, Señor, sintiéndose mal por, Señor, toda esta circunstancia de estar bajo presión de todo lo que está sucediendo en la faz de la tierra. Todavía tu espíritu está, Señor. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo entre en función en este corazón, en este momento. Y trae alivio, trae una nueva esperanza, trae, Señor, la calma de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te alabo en esta hora. Padre, te bendigo y te honro y te doy toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, Señor. Pedimos, Señor, por nuestra querida provincia. Señor, te pedimos por nuestro querido país, por nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestro intendente. Señor, te pedimos por cada uno que esté en este momento en sintonía allí, Dios, con problemas de salud en su hogar. Tu espíritu de fuego comience a quemar toda enfermedad. Señor, alegrando los corazones que están tristes. Aquellos, Señor, que están perdiendo la paz, se ponen nerviosos. Padre, enviamos la unción de paz de tu Espíritu Santo y renuévalos para tu gloria. Señor, pedimos una unción fresca en esta noche y que se produzca ese milagro, Señor, que anhela este varón, que anhela esta mujer, este siervo, este hijo tuyo que hoy, Señor, admite tener en su corazón tu presencia. Quédate con ellos, Señor. Quédate esta noche en ese hogar y opera ese milagro, Padre. Creemos en tus promesas, creemos en tu palabra escrita, que tú eres Dios y que fuera de ti no hay otro. Señor, te pedimos, Señor, una noche distinta. Que aquel que está sufriendo de insomnio reciba tranquilidad, Dios, en esta hora. Que aquel, Señor, que está pasando por momentos de dificultad, reciba, Señor, tu mano de poder, santa, pura y perfecta. Te clamamos, Dios, en esta hora y pedimos tu piedad. En el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu piedad. Qué bueno poder haber estado orando contigo. Sé que Dios hizo algo con tu vida. Sé que Dios hizo algo ahora, en este momento, allí en tu hogar y en tu familia. Sé que Dios lo hizo. Porque Él es Dios y porque fuera de Él no hay otro. Quiero bendecirte allí donde estés. Y recordá algo muy especial. Mañana, 17, en horas de la mañana, primera hora de la mañana, vamos a estar orando. Y quiero que me acompañes en la oración. Y vamos a orar por todas las necesidades. Vamos a orar por todos los problemas. Vamos a orar por la circunstancia adversa y difícil que hay y que está surgiendo. Vamos a clamar.
y Dios va a traer respuesta. Porque Dios es un Dios de respuestas. En el nombre de Jesús, damos gracias al Maestro. Qué bueno es su amor, su piedad y su misericordia. Bendecimos a nuestra hermana Alicia. Está enviando los agradecimientos de mi hija Giselle, que da gracias a Dios. Toda la bendición entonces de Dios para su vida. Mi querida hermana Alicia, toda la bendición de Dios para mis queridos hermanos que están a través de la 106.7 de FM Benecer. Este año cumplimos 30 años. Sí. De estar en el aire, en el éter de toda esta región. Y le doy gracias al Espíritu, porque Él allí nos supo, porque es Dios, sostener. Gente, un abrazo en el amor de Cristo. Hoy fue una noche difícil. Nos costó entrar en la sintonía. Tuvimos algunos detalles que evidentemente, bueno, no fue fácil. Porque hay cosas que pasan que no tiene explicación. El que conoce la cosa espiritual entiende. Pero por ahí el que no dice, bueno, hay algo que está fallando y está fallando. No. Y sabe que una cosa, no está fallando. Dios puso su mano y podemos arreglar todo y poder compartir. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar. Hola, pastor, soy Giselle, la hija de la hermana Alicia. Quería contar un testimonio que nos pasó hoy, viernes. El miércoles a la noche habían entrado en casa a robar. Nosotros no estábamos y entraron a robar, abrieron, cortaron las ventanas y revolvieron toda la casa y llevaron la garrafa. Nosotros volvimos a las 9:30 de la noche. Sí. Y estaban las ventanas abiertas. Bendito Dios. Y llamamos a la policía y nos dijeron que teníamos que hacer la denuncia. Al otro día fuimos, hicimos la denuncia y dejamos todo en la mano de Dios. Amén. Que el Señor haga justicia. Nosotros siempre estábamos orando, siempre perdido del Señor. Y que Él haga su justicia. Entonces, hoy nos dijeron que nos enteramos que estaba preso el que entró en casa. Amén. Qué Lo bueno. detuvieron anoche. Amén. Y fuimos a la comisaría para ver si le podían hacer hablar, porque así nos habían dicho que le iban a hacer hablar para que diga dónde está la garrafa que hizo, dónde vendió, para poder a ver si se puede recuperar. Y nos tuvieron de acá para allá, nos daban vuelta, no nos querían decir dónde estaba detenido. Todo un desastre era primero, todo lucha, todo traba. Estuvimos todo el día dando vueltas hasta que pudimos encontrar dónde lo tenían detenido. Sí. Y encima nos decían que entre 24 horas lo iban a alargar. Entonces nosotros pedimos hablar con el oficial Díaz, que era el que nos había tomado la denuncia ayer. Y él salió y habló con nosotros. Nos apartó más lejos de los otros policías, porque los otros se burlaban, se reían, nos decían que lo iban a largar, que
Entonces, cuando él habló con nosotros le preguntamos si se podía hacerle hablar o si se podía, si había alguna solución que nos diga si íbamos a poder recuperar la garrafa o qué iba a pasar. Entonces le comentamos también que estuvimos dando vueltas todo el día, que estuvimos de acá para allá, que nadie nos quería informar, que nadie nos quería decir nada, que se reían los policías de nosotros. Entonces él nos dijo: yo soy hijo de un pastor, nos dijo, y les entiendo, y me toca el corazón, dijo. Entonces nos dio plata y le dijo, nos contó que un hermano de la iglesia de ellos hoy le dio plata a él, y él primero no quiso aceptar, dijo, porque él tiene su sueldito, dijo. Y él le dijo: no, te agradezco, le dijo. Y el hermano le dijo: no, esto es un propósito del Señor, yo te tengo que dar esto, es para algo. Agarrarlo, le dijo. Y él aceptó en el nombre de Jesús esa platita. Sí. Y él nos dijo a nosotros que se dio cuenta que era para darnos a nosotros. Amén. Y se largó a llorar enfrente de nosotros. El policía y mi marido y yo nos pusimos a llorar y a darle gracias a Dios. Porque después de dar vuelta todo el día de tanta mala onda, de tanta negatividad, estábamos por el piso ya. Él nos dio aliento. Amén. Nos bendijo. Gloria a Dios. Nos abrazó, nos entendió. Nos dio esa platita y nos prometió que si no podían hacerle hablar al que nos robó la garrafa, que él se iba a hacer cargo de comprarnos unas garrafas. Aleluya. Dios es bueno. Qué bueno nuestro Dios. Qué bueno saber de que Él no deja nunca desamparado a sus hijos. Y hemos orado. El miércoles estuvimos orando y recuerdo que su mami, ¿no? La hermana Alicia, había pedido oración, ¿no? Y hemos orado, hemos clamado al Señor y Dios trajo ya respuesta. Tiene su tiempo, obviamente tiene su tiempo. Por eso, varón, mujer, quiero bendecirte allí donde estés y culminar la noche con un testimonio hermoso de que Dios no nos abandona jamás. Puedes ir conmigo: en tu nombre, Jesús, pedimos tu bendición y tu amparo, que tus ángeles rodeen, di conmigo, rodee mi hogar, tus ángeles guerreros, eslabonados, y que tu presencia, que el círculo de fuego de tu Espíritu Santo rodee mi hogar y mi vida. Y guárdanos de toda saeta del mal. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y léete el Salmo 91 antes de ir a acostarte y todo ok, en paz. Gente, evidentemente una noche más que especial. Quedó pendiente lo de Tony, que en cualquier momento vamos a estar probando allí. Y bueno, y otros hermanos más que vamos a ir compartiendo, porque veo que esto tenemos para rato y sabe que uno extraña el encontrarnos en la iglesia y orar juntos, ¿vio? ¿Cuánto quisieron abandonar y no ir más a la iglesia? Hoy tienen ganas, tienen comezón de oír la palabra de Dios, pero gracias a Dios por los medios de comunicación, gracias a Dios. Pero ¿y cuando falte? Bendito Jesús. Bueno, mientras vamos a disfrutarlo. Gente, un abrazo en el amor de Cristo. Que el Señor te ampare y te bendiga siempre, ¿eh? En el nombre de Jesús, ¿sí? Así que fuerza y ánimo en aquel que todo lo puede.